Hola niños, que Dios me los guarde, que Dios los bendiga. Eh, Me gozo de verlos nuevamente aquí para aprender una vez más de la palabra del Señor. Y vamos a orar para comenzar nuestra clase del día de hoy, esperando que siempre sean bendecidos cada uno de ustedes. Padre Santísimo, te damos gracias en este precioso momento por la vida que nos das, por el aire que respiramos, por el cuidado que siempre tienes sobre nuestras familias y sobre nosotros. Señor, te pedimos que abras nuestra mente y corazón y que podamos atesorar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que el tema del día de hoy dice: debo de amar a todas las personas. El tema dice: debo de amar a todas las personas, ¿verdad? Y ustedes les pregunto, ¿será fácil amar a todas las personas? Yo creo que no es tan fácil, ¿verdad? Porque no todas las personas muchas veces no nos caen bien, o nosotros no les caemos bien a las personas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tratar de amar a todas las personas, cosa que no nos va a ser fácil, ¿verdad? Porque amar a las personas que nos hacen bien nos va a ser muy fácil, ¿verdad? Es como si nosotros le hacemos bien a otras personas, igual nosotros le vamos a caer muy bien a las demás personas. Pero si nosotros hacemos todo lo que a ellos no les agrada, de ninguna manera les vamos a caer bien. Pero nosotros aprendemos a través de la Biblia que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Eso es cosa seria, ¿verdad? Porque imagínense amar a mi enemigo. Eso no va a ser fácil, ¿verdad? Porque amar a alguien que me hace bien o que me cae bien es fácil, ¿verdad? Pero saben que hoy vamos a aprender que en su palabra Dios nos dice que debemos de amar a todas las personas tal como son, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Con nosotros. Porque saben que la venganza no es nuestra, la venganza es de Dios, ¿verdad? Si nosotros dejamos todo en sus manos, Él toma venganza. Pero no vamos a hablar hoy de venganza, sino que vamos a hablar del amor que tú y yo le tenemos que tener a las demás personas, ¿verdad? Porque imagínense que en la Biblia encontramos, ustedes han escuchado una y muchas veces, ¿verdad? La historia de José. José muy conocido, José un jovencito muy robusto, muy obediente, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que a él le sucedió con sus propios hermanos, ¿verdad? Con su propia familia, que a veces uno no se espera nada malo de la familia, pero si nosotros nos damos cuenta, José sufrió maltrato de su propia familia y lo aborrecían, lo odiaban sus propios hermanos, no lo querían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su padre lo quería mucho, a tal punto que llegaron al extremo de vender a José, ¿verdad? Qué triste, porque vendieron a José a personas que ni siquiera él conocía, ¿verdad? Pero todo era un plan, ¿verdad? De Dios. Como siempre les digo, nuestra vida siempre tiene un propósito que Dios tiene en nuestra vida, que ha marcado en nuestra vida, que tenemos que cumplirlo en este mundo. Y entonces nos damos cuenta que José fue aún vendido. Intentaron hasta matar a José, sus hermanos, ¿verdad? Pero Dios iluminó a que mejor lo vendieran, ¿verdad? Y lo vendieron y se fue él a vivir muy lejos de su familia, de las personas que supuestamente lo querían, ¿verdad? Pero quiero decirles que el papá de José sí lo amaba con todo su corazón y la falta que a él le hizo. Pero sin embargo nos damos cuenta todo lo que ustedes han oído que José sufrió muchísimo para poder llegar a ser gobernador de Egipto. Y lo llegó y lo logró hacer porque Dios estaba con él. Y nos damos cuenta que cuando los hermanos de José llegaron a buscar alimentos a aquel lugar de Egipto, porque sabían que allí había, ¿cuál sería su sorpresa? Que se fueron a topar con José, ¿verdad? Con sus propios enemigos, ¿verdad? Y él se los había dicho que por medio de un sueño que así iba a suceder, pero ellos no lo creían, más bien por eso odiaban a José. Pero les quiero decir que sin embargo, cuando ellos se presentaron ante José, José dice que así, ¿ve? Al instante los reconoció, ¿verdad? Tal vez por sus idiomas, su forma de hablar, y como él había convivido con ellos, ¿verdad? Los reconoció.
Pero saben, muchos de algunos de nosotros podríamos decir, qué bueno, hoy sí me vengo de todo lo que me hicieron, hoy sí me las pagan, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestro corazón hay raíces de amargura, de rencor contra las personas, ¿verdad? Y en lugar de amarlas, las odiamos, ¿verdad? Y eso a Dios no le agrada, ¿verdad? Porque si hay odio en nuestro corazón, nosotros vamos a ser unas personas muy amargadas toda la vida y no vamos a aprender a amar al Señor. Entonces eso es lo que yo les digo en este momento, ¿verdad? Que debemos de aprender a amar aún a nuestro enemigo. Porque en aquel momento dice que cuando José vio a sus hermanos, dice que no soportó estar enfrente de ellos, se entró, dice, se fue a llorar amargamente. Yo no sé si tú has visto a alguna persona llorar amargamente, yo sí la he visto, y aún yo he llorado amargamente, pero él no fue a llorar de resentimiento, de amargura, de odio, no, él fue a llorar porque amaba con todo su corazón a sus hermanos y esperaba en su mente y corazón un día volverlos a ver, así que cuando los vio no soportó y se fue a llorar amargamente adentro. Así que vemos ahí el gran amor de José hacia sus propios enemigos, se podría decir, porque sus hermanos se habían convertido en enemigos de él, ¿verdad? Pero todo era parte de un propósito, ¿verdad? Porque ya vieron que si él no hubiera estado ahí, no hubieran conseguido alimentos para toda su familia, ¿verdad? Cosa que Dios ya lo tenía en sus planes. Entonces ahí nos damos cuenta de la vida de José. Otro personaje que les quiero mencionar es David. David, el rey, ¿verdad? David antes de llegar a ser rey y estaba en el palacio, se puede decir, con el rey Saúl, él fue perseguido, fue maltratado, a punto de que muchas veces lo quiso ver matado el rey Saúl, ¿verdad? Y sin tener causa alguna de verdad por qué matarlo, ¿verdad? Lo odiaba con todo su corazón Saúl, pero quiero decirles que sin embargo David no lo odiaba porque él sabía que este hombre era ungido de Dios y lo respetaba tal como él era. Entonces ahí nos damos cuenta del gran amor que tenían estos varones, ¿verdad? Porque dice que David tuvo la oportunidad de poderle hacer daño y de vengarse y de decir, bueno, aquí me deshago de esto y me quedo tranquilo, matando a Saúl, pero no lo hizo porque él respetaba las leyes de Dios, ¿verdad? Respetaba lo que Dios había puesto a este hombre como rey de ese lugar y no quería él manchar sus manos de sangre, ¿verdad? Porque él aprendió a amar a sus enemigos, ¿verdad? Vemos estos dos ejemplos, qué maravillosos, ¿verdad? Porque como les decía, no es fácil amar al enemigo, cuesta muchísimo, pero estos personajes nos han enseñado que sí se puede. Pero saben, el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es del Señor Jesús. El Señor Jesús, dice la Biblia, que él fue azotado en la cara, ¿verdad? Le golpeaban la cara, le escupían la cara, algo que él no se merecía, ¿verdad? La humanidad lo odiaba tanto, ¿verdad? Que quería deshacerse de él y se burlaban ante él, no sabiendo que él era su salvador, que él había venido con un plan, con un propósito a este mundo para salvar a toda la humanidad, ¿verdad? Pero ellos lo seguían odiando de tal manera que le hacían tanto daño, ¿verdad? Que si nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ahí nos damos cuenta de todo lo que nuestro Señor Jesús sufrió. Pero saben una cosa muy importante, que dice que cuando a él estaba en la cruz, habían otros dos hombres, ¿verdad?, al lado de él. Pero sin embargo, estos hombres sí debían mucho, ¿verdad? Merecían ese castigo, ¿verdad? Pero uno le injuriaba diciéndole, ¿por qué no te salvas a ti mismo si tienes poder y nos salvas a nosotros mismos? Se estaba yendo sobre la razón esta persona, ¿no? En cambio, el otro le dijo, Señor, por favor, perdónanos. Yo sé que nosotros no merecemos estar aquí, pero por favor acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús tuvo misericordia de esta persona, le amó, ¿verdad? A pesar de que estaban ahí, lo amó y le rescató de ahí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, pero ¿saben lo más importante? De que aparte de que todo lo que el Señor Jesús sufrió, por todos los desprecios que él sufrió, que no se merecía, aún dice que él, cuando ya
agonizando, se podría decir, ¿verdad? Dice que él se quedó viéndola a las personas y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Creen ustedes que nosotros en su lugar hubiéramos dicho esto? Yo creo que no, hubiéramos dicho, Señor, por favor, castígalos, ocúpate de ellos, Señor, hubiéramos dicho, toma venganza de ellos, Señor, porque me han hecho todo esto injustamente, pero no. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Él, a pesar de todo, los amaba con todo su corazón, sabiendo que Él era el Salvador que había venido a este mundo a rescatar a toda la humanidad. Entonces hemos aprendido y hemos tenido 3 buenos ejemplos. Y el mayor y mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que nos ha dado este ejemplo de amar aún a sus enemigos. Entonces el tema dice, debo de amar a todas las personas, no solo porque me caigan bien o porque tienen dinero o por esto y lo otro, sino porque son hijos de Dios, son mis hermanos, yo debo de amarlos como mis prójimos que son. No, entonces debo de hacerlo con todo el corazón porque así me manda Dios, ¿verdad? Y así lo hizo Él, ¿verdad? Así que no tenemos excusa que no lo podemos hacer porque tal vez, como les dije, es difícil aceptar que alguien nos esté haciendo daño y nosotros le hagamos bien, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús porque sabemos que Él nos ha mandado amar a todas las personas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Y el texto lo encontramos en San Lucas 23:34 y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra vez, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas 23:34. Espero que hayan aprendido en esta tarde y que sigan estudiando la Biblia, que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? En medio de cualquier circunstancia, sabemos que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Que Dios me los guarde y les permita tener una bendecida semana y siempre firmes en el Señor. Dios los bendiga.